Dios los bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. En este mediodía, esperando terminar esta meditación en la palabra de Dios, el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Son 16 versículos y vamos a leerlos. Vamos a leer los 16 versículos. Palabras de ley honrando al Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Versículo 1 al 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11. Porque no hay acepción de persona para con Dios. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oiga, qué preciosa esta palabra. Y lastimosamente, porque es lastimosamente y da tristeza que en las congregaciones habemos salvos y no salvos, y no salvos. Esa es una de las grandes realidades, es una de las grandes verdades, la cizaña y el trigo. Y por eso debemos de poner atención a toda la palabra de Dios. Y especialmente hoy pues es en Romanos, ya meditamos en el capítulo 1. El capítulo 1 donde se expone la culpabilidad del ser humano. La culpabilidad del ser humano. Recuerde que no hay uno que no peque. No hay uno que no peque. Y se expuso el poder del evangelio también, para salvación, para transformación, para regeneración, pero para todos aquellos que creen, Y la culpabilidad del hombre, ¿dónde? Está atestado. ¿De qué? De pecado. La caída, la causa del pecado. Y ahora, en el capítulo 2, es el justo juicio de Dios.
el justo juicio de Dios. Dios, cuando perdona los pecados a todo aquel que se arrepiente, sufre defecto, sufre daño la justicia de Dios. No, no. Él es justo. Él es justo. Y esa justicia de Dios la envió a la tierra por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Envió a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Todo aquel que se arrepiente, se convierte y permanece poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo, recibiéndolo como Salvador y Señor de su vida, es salvo, recibe el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna. El plan de redención de Dios. En el hombre solo hay maldad, hay maldad. Y por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Cada vez debemos de ser más humildes, humillándolos ante Dios. Pero hoy, en esta época, pues hablamos de esta época porque es la que estamos viviendo. Pero el ser humano no ha cambiado, no. Desde la desobediencia de Adán hacia hoy, que pues según son 6.000 años, el ser humano está inclinado a ser el mal. El ser humano está inclinado a la perversidad, a estar en contra de Dios. Desde el engaño que recibió Eva y después manipuló a Adán, desde entonces el ser humano sigue siendo el mismo insensato. Insensato significa en griego torpe, tonto, necio, desobediente, lastimosamente, pero tenemos la solución, que es Cristo. Por eso hoy los habla del justo juicio de Dios. Y vamos a entrar versículo por versículo. Versículo 1. Por lo cual, oiga bien, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Mm? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. No importa que sea cualquier título que se ponga, pastor, maestro, diácono, evangelista, presbítero, profeta, lo que sea. Es clara la palabra. No se puede excusar. ¿Mm? Por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Inexcusable significa carecer de defensa, justificación o excusa válida ante Dios por el pecado y la rebelión, especialmente en este contexto que estamos leyendo. Indica que la humanidad no tiene argumentos legítimos para exculparse, ya que la revelación de Dios es clara por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el capítulo 1 de Romanos, que ya lo expusimos, lo que es la culpabilidad del hombre, si leemos el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay excusa. No hay excusas para el pecador y no hay excusa para todo aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, que se crea más querubín, más ángel, más espiritual que otros. Porque eso es lo que sucede. Los mismos problemas que pasaron en Filipenses, en Colosenses, donde estaban los gnósticos, donde estaba el judaísmo, donde estaban ciertas sectas y herejías, sigue lo mismo, con las mismas supersticiones, siempre, la gente.
quiere aplauso, quiere fama, quiere riqueza, quiere aplauso, quiere mérito, lastimosamente. Pero Dios es claro, es inexcusable, o sea, no se puede excusar, no se puede apartar de esta verdad. Pues en lo que juzgas a otro, oiga bien, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Mm? Y somos buenos para juzgar. Somos buenos para juzgar. Si el que murió en la cruz del Calvario es nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en esta época, en las congregaciones se creen los inmaculados. Lastimosamente. La gente visita una persona que es inconversa, no la saludan, no la atendemos. Qué maleducados somos, hijos de Dios, y llegan a las congregaciones. Pero los creemos con la fachada de corbata, es bueno, sí, el vestuario, pero podridos por dentro, podridos por dentro, sepulcros blanqueados, lastimosamente. ¿Mm? Cuando juzgamos a otros, los estamos condenando a nosotros mismos, porque el que condena es Cristo, es Cristo, es Cristo. No hay hombre o mujer que no peque, por muy que ahí puede pasar viviendo en una iglesia metida ahí, igual las monjas, pero las mismas perversas, el mismo perverso, lastimosamente. Por eso hay que atender a la palabra de Dios. Por eso hago énfasis en que no predico riqueza, no predico pobreza, no predico conformismo. No, sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si lo recibimos, gloria a Dios. Si no lo recibimos, gloria a Dios. Pero el Evangelio está siendo predicado. Está siendo predicado. Versículo 2. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios. El juicio de Dios es la evaluación divina, justa y definitiva de las acciones, pensamientos y carácter humano, determinando consecuencias morales y eternas. Representa la justicia de Dios contra el pecado, abarcando juicios presentes, disciplinarios y el juicio final, donde Jesús es el juez supremo. Él es el que va a estar en el trono blanco. Y los que alcancemos la vida eterna, pasaremos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se va a salvar. Vivos y muertos van a resucitar. Si fue salvo, al tribunal de Cristo, y si no fue salvo, pues al trono blanco, condenación eterna. Condenación eterna. Versículo 3. Es una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Andamos juzgando y andamos con una vida torcida que por misericordia Dios los tiene firmes. No es por nuestras habilidades, no es por nuestra inteligencia, no. Pura misericordia de Dios, la compasión, el amor de Dios. Y eso, así tenemos que pensar. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no se aferró y dejó el trono para hacerse hombre, hacerse siervo y obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo declaró que no, Él no vino a condenar al mundo. ¿Y por qué nosotros lo andamos condenando? Entre las mismas congregaciones, entre las mismas familias de la fe, los condenamos. ¿Por qué? ¿Qué ignorancia en nosotros? Muchos de nosotros. Mucha ignorancia hay en el cristianismo. De apariencia. Aparentamos piedad. Pero ¿qué pasa con la eficacia? ¿Qué pasa con la eficacia de la piedad?
no hay. No hay. Somos lobos rapaces. Somos lobos rapaces. Recuerden que Dios siempre tiene un remanente. Y nosotros debemos de pelear, luchar, ocuparlos de la fe, para ser de qué? Del remanente. Ser de ese remanente. ¿Mm? Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En Mateo 7, del 1 al 6, lo voy a leer así de una forma general. 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Oiga, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa viga siempre la vamos a tener hasta que los muramos. Esa viga siempre va a estar en nuestra vida. Y andamos viendo la pajita del hermano. Ahora, en esto hay que tener cuidado porque mucha gente se escuda, mayormente pastores y hombres o mujeres que tienen cargo, para que no sean juzgadas. Es muy diferente el pecado. Pecado es pecado. Pecado es pecado, ¿no? Pero a veces andamos juzgando a la gente por cosas exteriores que no son pecado. No son pecado. Pero sí, al pecado, ¿alguien está en fornicación? No. Hay que juzgarlo. Hay que llamarlo a donde corresponde. Anda en adulterio. Es un ladrón. Es un calumniador. No. Hay que juzgarlo. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero ¿cómo trata? Hipócrita. Saca primero la vida del propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nosotros debemos de preocuparlos, uno, por agradar a Dios. Para agradar a Dios. Dios manda que nos preocupemos por el bien del hermano, de la hermana. Claro, si los preocupamos por el bien de la hermana, del hermano, es porque nosotros también estamos bien. Porque de lo contrario, si andamos torcidos, eso no puede salir. Amar al hermano, amar a la hermana. No puede, si no tenemos el amor de Cristo, jamás. ¿Sí? Esta palabra hipócrita es fuerte, del griego hipócrites. Significa actor, intérprete escénico o alguien que lleva máscara. El término se usa para describir a una persona que finge piadosamente, engañando a otro al ocultar sus verdaderas intenciones, particularmente condenada por Jesús como una falta de sinceridad en el corazón. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser veraces. El hipócrita es falso, es parte de la cizaña, es cizaña, es cizaña. Siempre en Mateo 7, versículo 6. Oiga, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oiga, este versículo durísimo también. Usted conoce gente que ha estado en las congregaciones, que abandonan las congregaciones y con esas personas no se puede platicar, porque tienen otros pensamientos muy diferentes a los de la palabra. En ese entonces nuestro Señor Jesucristo estaba tratando con los fariseos, con los escribas. No se puede platicar de Dios, porque son contenciosos. Entonces no hay que darle las perlas. La palabra, no hay que dar la palabra. A Jeremías, Jehová le mandó
ya no ores por ese pueblo, déjalo, déjalo, ya no ores. Mire qué duro, por la rebeldía, por la rebeldía de ese pueblo, por la rebeldía de ese pueblo. Qué lástima, qué lástima. En la predicación de Juan el Bautista, oiga bien, seguimos en el versículo que estamos desarrollando. Hoy pasamos al versículo, dejamos Mateo 7, estamos en el versículo 3. Y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Si hacemos lo mismo, pensamos que vamos a escapar del juicio de Dios. Oiga lo que dice Mateo 3, 7, 10. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, quiero hacer énfasis en el versículo 7, donde está la interrogante: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? ¿O quiénes ha dicho que van a poder huir de la ira venidera? No puede el ser humano. Si no recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, no puede. Va a condenación eterna, va para el infierno. Por eso dice: y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y en Juan los confronta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó esa mentira que van a huir de la ira venidera? El diablo, el diablo. Sí, porque mucha gente, todos vamos para el cielo, todos vamos a ser eternos, todos vamos a ser salvos, todos, enseñan algunas personas. Versículo 4, versículo 4. Estamos en el capítulo 2 de Romanos. Estamos meditando el justo juicio de Dios. Es una pregunta: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es una pregunta en el versículo 4. Oiga, paciencia combina la resistencia activa ante la circunstancia y la longanimidad con las personas. O sea, aguantar, soportar, tolerar a otras personas. Porque esta paciencia es bajo juego, bajo presión. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, necesitamos paciencia. Y la paciencia está bajo juego. La fe está bajo juego. Todos los días, todos los días. Tentaciones, pruebas están en el camino. Por eso es necesario la paciencia. Y aquí dice: no menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. Longanimidad es la virtud bíblica de mantener una grandeza y constancia de ánimo ante las adversidades, ofensas o esperas prolongadas. Recuerde que es fruto del Espíritu Santo, como la paciencia también. El menospreciar, desechar la bondad de Dios, la gracia de Dios, o menospreciar la riqueza de la benignidad. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es paciente, la paciencia de Dios. Por eso es que no ha venido Él, porque Él no quiere que los perdamos. La longanimidad es el tiempo, pero muchos ignoramos quién es Dios. Estamos hablando del pueblo cristiano. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que seguirá haciendo?
Estos términos debemos de apreciarlos porque son fruto del Espíritu Santo y deben de estar creciendo en cada uno de nosotros. Mire, no debe haber ningún rechazo, menosprecio de la riqueza de su benignidad. Está hablando de Dios, de su paciencia, de la longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Dios, en su infinito amor, su misericordia y su compasión, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros alcancemos la vida eterna. Que haya un arrepentimiento. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo. La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Debemos de apreciar la palabra de Dios. 5. Pero, oiga bien, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay dureza. La época de Noé, vea, la maldad se desbordó porque el corazón del hombre estaba inclinado ¿qué? Al mal, al pecado, a la perversidad. Veamos hoy, estamos hablando en las iglesias, el mundo está perdido, pero en las congregaciones hay gente dura, hay dureza en todos toscos, ordinarios, prepotentes. No le ve una sonrisa, no le ve un saludo, no le ve que respete, que obedezca, no. Pero ahí estamos, ahí estamos. Un corazón no arrepentido, no han nacido del agua y del Espíritu. Porque el que nace del agua y del Espíritu y es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que crecer en fe, tenemos que crecer en paz, tenemos que crecer en gozo, en amor, bondad, benignidad, templanza, paciencia. Tenemos que crecer, eso hay que entenderlo, porque ese es el carácter de Cristo. Y en otros textos bíblicos está la verdad, está la justicia, está la misericordia. Todo eso tenemos que ir creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir llegando a la imagen y semejanza de Cristo, pareciéndolos a Cristo. Pero como nosotros nos preocupamos más por las cosas de este mundo y descuidamos las cosas de Dios. Por eso mucha gente está perdida dentro de las congregaciones. Por eso hay tanto pleito, tanto chisme, tantas calumnias, tanta desobediencia que hay. Tanta desobediencia, pero la palabra los advierte. No los debe de sorprender. No los debe de sorprender. Esa dureza que hay. Un corazón no arrepentido. ¿Y qué es lo que está haciendo? Atesorando, oiga, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y Dios los manda que hay que hacer tesoros en el cielo. Dios los manda que hay que hacer tesoros en el cielo. Y ahora aquí dice, atesoras, oiga, para ti mismo, ira para el día de la ira. Lo opuesto, el juicio de Dios. Estamos esperando a Cristo. Cristo puede venir en cualquier momento. Viene Cristo. ¿Vamos a escuchar la trompeta? A saber, ¿verdad? Pero si somos hijos de Dios, que debe de haber convicción y certeza, la vamos a escuchar. La vamos a escuchar. Versículo 6. El cual, oiga, pagará a cada uno conforme a sus obras. Nadie escapará. Ante Dios estamos desnudos, ante Dios estamos descubiertos. Él no hace acepción de personas. No tendrá por inocente al perverso, al desobediente, no. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Oiga,
vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Está claro. Si nosotros no alcanzamos la vida eterna, es por desobediente, es por dudar, es por incrédulo. Recuerde que debemos de estar los frutos, el fruto del Espíritu Santo produce obras, produce obras, produce obras. Por eso que la fe sin obra está muerta, así como el cuerpo sin espíritu, un cuerpo sin espíritu está muerto. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, oiga bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. La vida eterna. 8. Aquí viene el contraste, oiga bien. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La injusticia en general es pecado. Pecado. La injusticia. Ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Usted conoce algunos contenciosos? O no vaya a ser usted contencioso. Porque hay personas que para todo hay contención. O sea que en todo punto hay pleito. Hay pleito. Y no obedecen a la verdad. La verdad es Dios, la verdad es Cristo, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es la palabra. La única verdad en este mundo. Y esta verdad ha sido atacada desde Adán. Desde Adán a la fecha. Con la mentira, con el engaño, la astucia de Satanás. 9. Tribulación y angustia. Oiga, tribulación y angustia. Sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Los griegos pues tipifican a la humanidad sin Cristo. Tribulación y angustia. O sea, juicio. Juicio. Sobre todo ser humano que hace lo malo. Todo hijo de Dios es preparado para hacer buenas obras. Somos la luz del mundo. ¿Y cómo vamos a iluminar esa luz que está en el cristiano? ¿Cómo va a iluminar el mundo? Con sus buenas obras, con sus buenas actitudes, con su obediencia, su respeto, su colaboración, su servicio. Así vamos a reflejar esa luz que es Cristo mismo en nosotros. Cristo mismo en nosotros. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. ¿Por qué será que habemos tanta gente mala en las congregaciones? ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Usted ve a la mayoría de líderes y mayoría de cristianos, porque están bien materialmente, cosas de este mundo, piensan que están bien con Dios y son grandes corruptos. ¿Usted ve? Dinero, 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 dinero. Para todo dinero. La corrupción. La corrupción. 10. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Vea cómo trae esta oposición, este paralelismo, este contraste que nos presenta el Espíritu Santo aquí en Romanos. Donde el que recibe a nuestro Señor Jesucristo, vida eterna. Vida eterna. Pero el que no recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, porque hace lo malo, hace la injusticia, al judío primeramente, después al griego, que tipifica la humanidad, los griegos, y el 10, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Como hijos de Dios nosotros tenemos que hacer el bien. Sabe que
el dejar de hacer el bien es pecado. Es pecado. Es pecado. Si pudiendo hacer el bien, no lo hacemos, es pecado. Es pecado. ¿Y eso quién lo sabe? Dios. Dios. Él es el que tiene el control de todo. Gloria representa la manifestación visible del peso, esplendor, valor y presencia de ¿quién? De Dios. Su presencia. ¿Quién mora en usted? ¿Quién mora en mí? ¿Quién mora en él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esa gloria indica honor, prestigio y el resplandor de su carácter, revelado fundamentalmente en Jesucristo y en su creación, siendo la suma de su poder y majestad. ¿La gloria de quién? De Dios. La honra, la honra. Oiga, implica valorar, respetar y estimar profundamente a alguien, asignándole peso o importancia, derivado del hebreo kabod, gloria, peso, y del griego timao, timé, valor, precio. Es un principio práctico de respeto hacia Dios, Padre y autoridades, reconociendo su posición. Por eso que Dios manda honra a padre y madre. Oiga, honra, padre y madre. ¿Y cómo vamos a honrar a nuestros padres? Obedeciendo, haciendo el bien. Porque si nosotros obedecemos, hacemos el bien, no deshonramos a nuestros padres. Y luego cuando ellos necesitan del cuidado, necesitan del mantenimiento, la alimentación, el vestuario y todo eso, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Siempre. Y la paz, mire, la paz trasciende la mera ausencia de conflicto, enfocándose en la plenitud, integridad y bienestar integral. Del hebreo shalom. En el Nuevo Testamento, el griego irne denota tranquilidad interior y la restauración de relaciones rotas, principalmente la paz con Dios a través de Jesús. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero el mediador es nuestro Señor Jesucristo. Nos justifica, nos santifica y hay paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Pero ahora, la paz que es del fruto del Espíritu Santo, esa trasciende conflictos. ¿Por qué? Porque no depende que si estamos enfermos o estamos alentados, tenemos dinero o no tenemos dinero, estamos gozándolo o estamos enojados. No, esa paz que es nuestro Señor Jesucristo está en medio de toda dificultad, sobrepasa todo conflicto. Y eso debemos de apreciar, el fruto del Espíritu Santo, porque es el carácter de Cristo mismo. Y ese carácter se va desarrollando en cada uno de nosotros. Somos responsables. Somos responsables nosotros. Por eso dice, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Estamos haciendo lo bueno. Hacemos el bien. Y no lo fijemos a quién. No hay que hacer acepción de personas. No. No hay que hacer acepción de personas. Sí. No hay que hacer acepción de personas. El justo juicio de Dios. Estamos meditando el 11, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hacer acepción de personas es el favoritismo o parcialidad al tratar a alguien basado en apariencia, riqueza o rango, lo cual es contrario a la justicia divina. En el griego bíblico se utiliza principalmente la palabra prospolemsia o prosopoleteo, que literalmente significa recibir o juzgar por la cara, máscara o apariencia. Oiga, en las iglesias se hace acepción de personas. ¿Qué? Los hijos de Dios hacen acepción de personas. Sí, porque somos duros. ¿Mm? Somos orgullosos. Somos orgullosos.
Y saludamos solo a Julanito y a Julanita, o solo al pastor, o solo al diácono, pero hacemos acepción de personas. Espero que usted no sea uno de esas, que creen que hay clase social de parte de Dios. No hay clase social de parte de Dios, no, no. Todos somos iguales ante Dios. Ni uno es más, porque sea pastor es más que el que acaba de convertirse. No, no. Pero como nuestro orgullo, ¿m? Y a veces que no hemos nacido de nuevo, pues es un pagano, es un mundano. Y ahí estamos. ¿Sí? No hay que hacer acepción de personas. En Santiago nos enseña también. Entra uno con anillo de corbata y ya lo atienden bien, pero entra uno ahí humilde, ¿verdad? Todo es merecido, no le paramos bola, como decimos, no lo atendemos. ¿Mm? Sea quien sea, se tiene que atender lo mismo. ¿Mm? Dios murió para todos y por todos, aquellos que se arrepientan, que crean en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Pero hay tanto orgullo en las congregaciones que por eso el pecador no llega a las iglesias, por esa razón. Muchos comentarios se oyen, llegan y no, si al que se debe de atender, el que va llegando nuevo, hay que atenderlo, hay que atenderlo. La necesidad que lleva, muchas veces nosotros no la conocemos, pero primeramente la necesidad de sanar el pecado, de sanar el pecado. Ya no sigamos haciendo acepción de personas. Donde quiera que estemos, somos luz. Donde quiera que estemos, somos sal. Somos puente. Somos puente. Tenemos que amarnos uno a otro. Oiga, el segundo mandamiento. Amarse a sí mismo y amar al prójimo. Amar al prójimo, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, la palabra es clara. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perseverarán, van a ser juzgados. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿A quién le dieron la ley? Al pueblo de Israel. A veces preguntan, ¿y los indígenas cómo va a ser eso? Pues aquí lo está enseñando. Que murieron sin ley, bueno, pero pecaron. No hay excusa. El ser humano, ¿por qué adoraban el sol? ¿Por qué adoraban al viento, la luna? O sea, el ser humano tiene conocimiento. Y aquí lo vamos a ir viendo. No es solo la ley, no. Los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. El apóstol Pablo de Tarso está explicando un principio muy profundo sobre el juicio de Dios. ¿Qué significa sin ley? Aquí ley se refiere principalmente a la ley de Moisés, dada por el pueblo de Israel. Perecerán. No significa que serán inocentes por no tener la ley. La idea es, aunque no tuvieron la ley escrita, sí tuvieron conciencia, conocimiento básico del bien y del mal, y evidencia de Dios en la creación. Por eso el hombre, donde Dios le dijo, no comas de este árbol, del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre decidió conocer el bien y el mal. Por eso, muera con ley o muera sin ley, está escrita esa palabra de Dios. Pablo está derribando el orgullo religioso judío. Tener la ley no salva automáticamente. No tener la ley no elimina la culpabilidad. Dios juzga con justicia según la luz que da que cada persona recibió. El judío será juzgado por la ley que conoció. El gentil será juzgado por la verdad y la conciencia que tuvo. Por eso dice que el poder, la divinidad, se ha manifestado desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo.
¿Y quiénes fueron los primeros? Adán y Eva. No hay excusa, dice. O sea que todo aquel que no cree en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, pues no tiene excusa. No venimos del mono, no venimos de la evolución. No, no venimos. Versículo 13. Aquí, oiga bien, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ponga atención, porque recuerde, como mencioné anteriormente, el pueblo de Israel se jactaba por la ley y que solo ellos eran los niños bonitos de Dios. Y a los demás los llamaban inmundos. Inmundos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hay oidores olvidadizos y hay oidores y hacedores de la palabra. ¿Quiénes van a ser justificados? Los oidores y hacedores de la palabra. Es claro, no hay donde perderle. Versículo 14. Porque cuando los gentiles, oiga bien, aquí viene lo que estábamos preguntando, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Está escuchando? Hay una conciencia que le enseña, lo defiende, lo acusa, pero hay algo que siempre cuando uno hace equivocadamente algo, la conciencia. Y ahora tenemos el Espíritu Santo. Allá los que no tienen a Cristo, los que tenían la ley y los que no tienen a Cristo en esta época. La conciencia los acusa o los defiende. O los defiende. Por cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Porque está escrita en el ser humano. En el ser humano. En el ser humano. Vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Oiga, hoy el evangelio, la palabra de Dios. Por eso es de hacer memoria en Romanos 1:20. Romanos 1:20, que lo leímos. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder, todopoderoso, y deidad, divino, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, oiga, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros vemos las aves, hay que preguntarse, ¿y de dónde vienen esas aves? ¿Cuál es el origen de las aves? Si se va la fauna, la flora, va al mar, a las aguas dulces o saladas. Y ahora la obra magna que somos nosotros, ¿venimos del mono? ¿Será que venimos del mono? Donde hay pensamiento, donde hay inteligencia. Es muy difícil. Eso es imposible. O venimos del Big Bang, de una explosión. No, no. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, pues hasta aquí llegamos, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Dios los bendiga, sigamos luchando. Oiga bien, afírmese en la palabra, lea la palabra. Ahorita salen cosas más descabelladas que el cabello. Tanta mentira que está saliendo. ¿Por qué? Porque esa es la táctica de Satanás. Usted ve desde el principio, engañó
a Eva, con que Dios os ha dicho. Ahora así se justifica el ser humano. Para no hacer algo que agrada a Dios, ahí viene, hace 6.000 años. Hace 6.000 años, lo mismo, la misma mentira. Porque siempre Satanás, su objetivo es llevarse con él la humanidad al infierno, apartarlos, alejarlos. Usted sabe que todo lo que ha hecho el ser humano, todo lo que ha hecho el ser humano, solo es para alejarlos de Dios. Usted póngase a analizar todo lo que ha hecho el ser humano no lo ha hecho Dios, sino que el ser humano ha sido para alejar al ser humano de Dios, Grande es la tarea. Bueno, Dios los bendiga nuevamente, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Sigamos adelante, es el consejo. Pelee la buena batalla de la fe, no ponga atención. Acérquese a la Biblia, verifique. Si escuchó, vaya a ver si es verdad en la Biblia. Pero si no está haciendo eso, usted se va a ir por emociones, usted se va a ir por supersticiones, por mitologías, porque soñé, porque Dios me dijo, que el Espíritu me dijo, que solo Jesús no habla. ¿Se ha fijado en eso? ¿Va? De ahí la mayoría de personas que Dios me dijo, que el Espíritu Santo me dijo, pero que nuestro Señor Jesucristo no se menciona que les hable así. Pero el que no tenga las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de la piedad es un mentiroso, es un falso, Dios los bendiga, feliz tarde, buen provecho, y Dios mediante seguiremos meditando en la carta de los Romanos.